Hola, bienvenidos nuevamente al canal de Red Cloud. En este video te voy a mostrar cómo mapear de forma automática las tablas de una base de datos a objetos entidad utilizando el IDE NetBeans. Este método es muy útil cuando estamos iniciando un proyecto y queremos ahorrar tiempo. Sin embargo, también tiene sus desventajas, y es que cuando la base de datos es muy grande, suele tardar tiempo en extraer los metadatos. Si tu objetivo es agregar un entity adicional a un proyecto existente y ves que la estructura es muy compleja, te recomiendo hacerlo de forma manual como lo vimos en el video anterior. Al final, ustedes deciden de acuerdo a sus necesidades, así que sin más preámbulos, comenzamos. Primero debemos configurar la conexión entre el IDE y la base de datos. Para ello, vamos a la pestaña Services y expandimos la opción Database. Revisando la sección de drivers, mi IDE no tiene el de MySQL, así que lo voy a agregar. Haciendo clic derecho en el folder de driver y seleccionando New Driver. En la ventana emergente presionaré el botón que dice Add para agregar el YAR correspondiente al driver de MySQL. Recuerden que si configuraron el servidor Wi-Fi como en los videos anteriores, este YAR lo pueden encontrar en la ruta Wi-Fi 26, Modules, System, Layers, Base, Com, MySQL, Email. De lo contrario, descárguenlo del sitio oficial. Presionamos el botón Open. Esto nos cargará los valores faltantes. Presionamos OK para finalizar. En la sección de drivers ya podemos ver el de MySQL. Esto permitirá que mi IDE pueda conectarse a la base de datos. En el proyecto voy a expandir el paquete llamado Entities, el cual contendrá los objetos que representan las tablas de la base de datos. Voy a borrar la entidad llamada estado generada previamente, para proceder a crearlas con el IDE. Sobre el paquete haremos clic derecho, seleccionamos la opción New y escogemos la opción Entity Classes from Database. Al hacer clic sobre ella nos abrirá una ventana emergente. Si hacemos clic sobre la opción Data Sources, podremos ver aquellas conexiones creadas en nuestro servidor Wi-Fi y ligadas al proyecto. Elegiré el llamado Pueblos Mágicos para que me precargue los valores que utilizará el IDE para conectarse a la base de datos. Revisamos que los valores sean correctos y presionamos Test Connection para probar. Nos debe aparecer el mensaje Connection Succeed. Quiero hacer un pequeño paréntesis para comentar que la conexión del IDE también se puede realizar en la pestaña de Services, haciendo clic derecho sobre Database y seleccionando New Connection. Esto les abrirá la misma ventana que estamos viendo. Esto es para todos aquellos que no tengan un data source configurado. Regresando a la ventana de configuración, presionamos Next para continuar. En la siguiente ventana pueden seleccionar el esquema, siempre y cuando el usuario con el que configuraron la conexión tenga privilegios para ver otros esquemas. En mi caso no tiene, así que continuaré presionando Next. Finalmente, asignamos un nombre para guardar la conexión y presionamos Finish para terminar. El IDE comenzará a leer las tablas que contiene la base de datos, mostrando las disponibles. Presionamos el botón Add All con el fin de seleccionar todas. Presionamos Next para continuar. En la siguiente ventana podemos observar una sección con el nombre de la tabla, el nombre de la clase y el tipo de generación. En mi caso todas son nuevas, por eso tienen la etiqueta New. Si ya existiera alguna clase, me pondría la etiqueta Update. Revisamos que el paquete donde se van a generar sea correcto. Dejamos marcada la opción para generar las anotaciones de los Named Query. La última opción queda desmarcada porque voy a trabajar con Entities. Presionamos Next para continuar. Para la estrategia de carga de objetos relacionados, tenemos Default, Eager y Lazy. Yo lo dejaré en Default y más adelante les explicaré las diferencias. En el tipo de colección, utilizaré listas. Finalmente, dejaré marcada la opción para que me ponga las anotaciones de los nombres de las columnas en las relaciones. Presionamos Finish y esperamos unos segundos para que el IDE genere los entities.
Una vez finalizado el proceso, vamos a expandir el paquete Entities. Podemos observar que se han creado los objetos que corresponden a las tablas de mi base de datos. Voy a abrir la clase estado para revisar su contenido. Si navegamos por el archivo, podemos encontrar las anotaciones @entity y @table. Como vimos en el video anterior, estas le ayudan a JPA a mapear el objeto con una tabla de la base de datos. También encontramos las anotaciones @nameDQuery, que permite definir un conjunto de consultas, y @nameDQuery, que define el nombre y la consulta JPQL a realizar sobre la entidad. El ID nos ha generado una por cada atributo de la clase. Si continuamos navegando, podemos encontrar el mapeo de la llave primaria. Con la anotación @id se indica que el atributo idEstado será la llave primaria de la entidad. La anotación @generateDvalue junto con su atributo strategy nos permiten indicar si la asignación del valor será manual o automática. En este caso, el ID detectó que la columna en la base de datos era autoincremental, por lo que asignó un tipo de generación identity para que se haga automáticamente. También podemos encontrar la anotación @basic con la configuración optional igual a false, lo que indica que el atributo idEstado no permite valores nulos. Finalmente, como vimos en el video anterior, tenemos la anotación @column con su atributo name, la cual nos sirve para indicar a qué columna de la tabla hace referencia el atributo. Podemos ver que el ID se encarga de determinar la conversión de tipos de datos entre SQL y Java, así como de agregar algunas restricciones adicionales, por ejemplo @size, el cual indica que el atributo nombre tiene un máximo de 256 caracteres, por lo que si es superado marcará un error. Los campos de tipo fecha tienen la anotación @temporal y el atributo temporal type. Para el atributo fecha modificación, el tipo fue definido como timestamp, con el fin de guardar la fecha y hora, ya que la columna en la base de datos es de tipo datetime. Finalmente, podemos encontrar la etiqueta @one-to-many, la cual nos indica que hay una relación de uno a muchos, como fue definido en el modelo de base de datos. Es decir, que un estado puede tener muchos pueblos asociados. Por ello, obtenemos una lista de entidades de tipo pueblo. Dentro de la anotación @one-to-many encontramos un par de atributos. El primero, cascade igual a cascadeType.all, el cual nos indica que los cambios se propagarán de forma automática a las entidades relacionadas. Por ejemplo, si borramos el estado Aguascalientes, también se borrarían todos los pueblos asociados a dicho estado. El segundo, llamado mappedBy, especifica el nombre del atributo de la entidad relacionada mediante el cual se hace la unión. En este ejemplo, el atributo es fkidEstado y se encuentra en la clase pueblo. Voy a abrir el archivo de la entidad pueblo. Podemos encontrar las mismas anotaciones vistas anteriormente. Vemos que hace referencia a la tabla pueblo y tiene un conjunto de sentencias JPQL definidos. El campo mapeado a la llave primaria tiene las etiquetas vistas anteriormente. La única que hace falta es generateDvalue, debido a que la columna no se definió como autoincremental, pero pueden hacer el alter a la tabla y agregarla. Los atributos nombre, latitud y longitud tienen las etiquetas ya vistas. El atributo descripción tiene la etiqueta @lob, utilizada para mapear columnas que contienen datos muy grandes, como textos o datos binarios. Es importante usar este tipo de datos con cuidado, porque puede afectar el rendimiento y almacenamiento de nuestra aplicación. Voy a abrir la base de datos para revisar la columna. Esta se encuentra dentro de la tabla pueblo. Con clic derecho en la tabla, en la opción Copy to Clipboard y finalmente seleccionando la sentencia Create, podemos obtener la sentencia de creación. La pegaré en el editor. Si navegamos a la columna descripción, podemos observar que el tipo de dato es text. Por eso, en el mapeo se hizo referencia a un log. También podemos ver que existe una llave foránea en la columna fk-idEstado. En el código podemos encontrar varias relaciones. La primera tiene la notación one-to-many y el tipo de dato es una lista de calificaciones, debido a que en el modelo un pueblo puede tener varias calificaciones.
Está mapeada por el atributo FK de pueblo que se encuentra en la clase calificación. Después tenemos el atributo llamado FK de estado y representa la llave foránea vista hace un momento de la tabla pueblo. Tiene la etiqueta @joinColumn formada por el atributo name, el cual especifica que la columna FK- de estado de la tabla pueblo se utiliza como la llave foránea. Y el atributo reference_column_name indica qué columna actúa como llave primaria de la tabla estado, en este caso id-estado. Tenemos la etiqueta many-to-one porque recordemos con base a nuestro modelo que un pueblo está referenciado a un estado en particular. Tenemos otras dos relaciones one-to-many porque un pueblo puede tener varias actividades y varias propuestas. Bueno, hasta aquí el video, espero les haya gustado y nos vemos en otro.